cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba, la región Caribe y el país, donde todos los domingos tenemos la oportunidad de leer nuestra columna de opinión que muy amablemente el Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional, nos permite publicar. Columna de opinión que es un espacio académico donde hacemos análisis y reflexiones sobre temas y problemas del acontecer local, nacional e internacional. En las últimas columnas he venido haciendo un análisis alrededor de la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Es una reforma que se requiere, es una reforma imperiosa e inaplazable que se necesita para que el sistema universitario estatal colombiano pueda ser sostenible financieramente en el tiempo. De ahí entonces esta iniciativa que el sistema universitario estatal ha emprendido en los últimos años de manera muy técnica, muy rigurosa. Hemos construido los insumos teóricos y conceptuales necesarios para poder emprender esta reforma que deberá realizarla el Honorable Congreso de la República de Colombia. Así que en las últimas columnas he tratado de mostrar lo que el SUE ha venido construyendo en materia de esos insumos teóricos y conceptuales para que pueda tramitarse y pueda hacerse un debate al más alto nivel que muestre y que visibilice cuáles son las necesidades de financiamiento de las universidades y por qué es imperioso y es necesario hacer esta reforma. Así que en esa secuencia del análisis, hoy quiero dar unos nuevos aportes que han nacido del seno del SUE para que se conviertan en elementos de reflexión y discusión alrededor de este tema. Reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior en Colombia. Y lo he llamado modelo de asignación de recursos en la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. El modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el sistema universitario estatal SUE, contiene varios componentes. Primero, el presupuesto destinado al funcionamiento. Segundo, el destinado a la inversión, que tradicionalmente ha ido a la base y otras fuentes coyunturales de distribución de recursos. El componente 1, orientado al crecimiento sostenible de los recursos previstos por el Estado y requeridos para el funcionamiento de las universidades públicas, consta de 4 factores. Presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferencias salariales, costos de la educación superior pública y productividad docente, presupuesto incluyendo aumento de cobertura y presupuesto para el cierre de brechas interinstitucionales. Sobre el componente de inversión, uno de los factores va a la base, mientras que otros son coyunturales o esporádicos. El modelo se basa en la concurrencia de responsabilidades, tanto de la nación como de los entes territoriales, departamentos y municipios. El modelo deberá ser concertado con los entes territoriales para asegurar la sostenibilidad de sus aportes, tomando en consideración las profundas desigualdades entre los departamentos de Colombia. Asimismo, el modelo de financiación de las universidades públicas tiene varios componentes. Aportes de la nación para el presupuesto de funcionamiento y para el funcionamiento con ajustes por inflación y productividad docente, considerando además los costos asociados al personal docente y administrativo necesario para superar deficiencias de calidad de todas las instituciones. Las variables para este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible del presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas, el cual es provisto por el Estado a través de transferencias nacionales y territoriales. La propuesta de asignación de recursos de este factor para cada institución y por vigencia consta de 4 variables centrales. Presupuesto actual de ingresos, línea base, ajustado por el índice de costos de la educación superior ICES de las universidades públicas provistos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Presupuesto asignado por costo de los nuevos puntos docentes derivado de la aplicación del decreto 1279 de 2002. Presupuesto asignado para la vinculación de nuevos docentes y administrativos para cierre de brechas de calidad
existentes en las universidades, sin aumento de cobertura. Y finalmente, presupuesto para el funcionamiento derivado de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo que impactan las finanzas y fuentes de financiación de las universidades. La política pública asociada a este componente se cambia la política de usar el índice de precio al consumidor IPC para aumentar el presupuesto de las universidades públicas por el índice de costo de la educación superior ICES de las universidades públicas establecidos por el DANE. El sistema universitario estatal, SUE, en conjunto con el DANE, de manera coordinada y periódica, estudiarán y ajustarán el contenido del ICES, con base en las nuevas realidades de los costos asociados a la educación superior pública. El Estado reconoce a las instituciones los cambios netos sucedidos en el año relacionado con la nómina de docentes de planta derivados de la aplicación del decreto 1279, para reducir los cambios en una vigencia relacionados con los aumentos de salario docente derivados de la aplicación del decreto 1279. Estos puntos solo se reconocerán a partir de enero 1 del año siguiente, con el fin de que la apropiación presupuestal para la nómina no se modifique. Por este motivo, durante la misma vigencia, los comités institucionales de asignación de puntaje seguirán operando como lo han venido haciendo, solo que los nuevos puntos asignados a cada docente se acumularán a lo largo del año. Esta propuesta implica la modificación del decreto 1279, pues allí se estipula que debe reconocerse el aumento al docente a partir de la fecha de aprobación de los puntos. Para aquellas universidades que reciben transferencias de los entes territoriales, la política del gobierno nacional deberá ser concertada con los entes territoriales respectivos. De esta forma, aseguran la concurrencia de esfuerzos y la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones. El segundo factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible y con calidad de la cobertura de estudiantes matriculados en las universidades públicas, para garantizar un crecimiento sostenible y con calidad en el número de matriculados, es decir, permanente a lo largo del tiempo e independiente de las coyunturas políticas y económicas. De igual modo, las decisiones presupuestales en materia de cobertura estarán orientadas al aumento de la base presupuestal de funcionamiento que los soporte. Este era el otro elemento de insumo para esta gran discusión y este trámite legislativo que deberá surtirse en el Congreso de la República, donde como sistema universitario estatal asistiremos a acompañar esta iniciativa que ha nacido del seno mismo del SUE, con los elementos que aquí acabo de mencionar. Como lo hemos dicho en innumerables escenarios y para conocimiento de toda la comunidad universitaria, tanto de profesores, estudiantes, pero también del conjunto de la ciudadanía y por supuesto de los actores políticos, en este caso el Congreso. Las universidades tenemos un desfinanciamiento estructural y ese desfinanciamiento estructural está articulado al artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que estableció que las transferencias de la nación a las universidades año a año se establecería con base en el IPC. Ese fue el indicador de transferencia. Seguramente el legislador cuando hizo ese artículo en el año 92 no pensó o no proyectó de que las universidades públicas no iban a quedarse pequeñas, que las universidades públicas iban a crecer y que iban a crecer porque ellas deberían responderle a sus territorios en todo lo que tiene que ver con su tarea nacional, en el tema de cobertura, en el tema de desarrollo de investigación, desarrollo docente, desarrollo administrativo, proyección social, internacionalización. Todo eso ha implicado un crecimiento que tiene que sostenerse financieramente y que ese indicador de transferencia que estableció el artículo 86 de la Ley 30 del 92, que es el IPC, ha quedado reducido, porque el crecimiento de las universidades ha estado por encima de ese mecanismo de transferencia. Las universidades han crecido 4 y 5 puntos por encima de lo que la nación año a año transfiere. De ahí entonces la necesidad de reformar ese artículo con nuevos elementos, como por ejemplo, no tener en cuenta el IPC, sino precisamente, como ya lo hemos mencionado, el ICE, ¿sí? Que el índice tiene que ver con el índice de costo de la educación superior, que es el que establece el DANE. Ese es el indicador. Igualmente, los puntos
que generan los profesores y los investigadores por producción científica, de acuerdo al decreto 1279 del 2002, que lo hemos venido asumiendo las universidades con los propios recursos que nos transfiere la nación, que sean asumidos, y por supuesto también otros aspectos de la financiación, como es la concurrencia de los entes territoriales. Desde el SUBE, en los últimos años nosotros hemos venido planteando ese tema, la posibilidad de que haya una concurrencia de los entes departamentales y municipales al sostenimiento de las universidades en los territorios, para el tema de cobertura, para el tema de inclusión. Eso es un tema que queda abierto, pero es prioritario realmente cuando queremos definir prioridades. Hoy una prioridad en Colombia es precisamente aumentar cobertura en educación superior pública. Y aumentar cobertura significa inclusión, aumentar cobertura significa reconocimiento de poblaciones vulnerables que hoy no tienen acceso a educación superior. Y eso requiere que haya una prioridad pública en materia de acciones decididas del Estado, tanto central como de los estados locales, es decir, departamentos y municipios. De ahí entonces la propuesta del SUBE de que los entes territoriales contribuyan efectivamente con recursos para que las universidades de los territorios puedan crecer en materia de sus procesos institucionales, pero también en materia de cobertura para que muchos jóvenes que hoy no tienen la posibilidad de acceder a educación superior la puedan hacer. Así que aquí están planteados los elementos realmente que se requieren para una discusión seria, para una discusión argumentativa y para una discusión que permita hacer las transformaciones necesarias que hagan posible la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en el tiempo, que hoy no la tenemos. Hoy no existe esa sostenibilidad financiera. Hoy lo que vemos es un acelerado incremento de esfuerzos propios en materia de generación de recursos por parte de las universidades para poderse sostener. Esa es una forma de marginar la responsabilidad del Estado. Lo que queremos con esta reforma y con el acompañamiento que el SUBE va a hacer, porque esta es una propuesta que nace del SUBE, es que esta reforma se pueda dar y las universidades públicas podamos contar en el mediano y largo plazo con una estabilidad y una sostenibilidad que garantice precisamente continuar prestando el servicio educativo con los mayores estándares de calidad, pero construyendo justicia social en materia de inclusión, y es darle la oportunidad a los jóvenes que hoy no tienen acceso a que la tengan, y en particular en las regiones más apartadas del país, que hemos estado al margen de los desarrollos de una visión de país centralista. Así que quería hoy hacer esta reflexión. Por supuesto, como siempre lo he dicho, estos son elementos para la discusión, elementos para la reflexión, para que la ciudadanía, y en este caso los miembros de la comunidad universitaria, tengan elementos para una discusión con argumentos y propositivas que nos ayuda a seguir consolidando todos estos procesos y a seguir consolidando el sistema universitario estatal colombiano. Muchas gracias.